Desde la antigüedad los hombres han vivido en comunidades estableciendo un orden jerárquico de castas, de niveles sociales. En muchas de estas, desafortunadamente, se ha dado la explotación del hombre por el mismo hombre. En el antiguo Egipto y Roma, los amos y los esclavos. En la Edad Media, los señores feudales y los siervos. En la Edad Moderna, los burgueses, que son los que poseen el capital, y el proletariado, que es la clase obrera o trabajadora. Esta lucha toca a toda clase social políticamente organizada y da origen a la creación de los movimientos sociales que buscan generar un cambio y progreso social. A través de la historia, estos esfuerzos de las clases trabajadoras han sido atacados desde el Estado con políticas laborales y sociales, afectando nuestros derechos y la mayoría de veces beneficiando a los dueños de los medios de producción. De aquí nace la importancia de la participación activa de todos los ciudadanos, más en estos días donde el consumismo hace pensar que el progreso es el acumular capital y ascender en la escala social, desconociendo que vivimos en una sociedad donde muchas personas no pueden acceder a vivienda, salud, educación y un trabajo digno. Los que tenemos esa posibilidad debemos tener la conciencia para continuar luchando por nuestros derechos y los de la inmensa mayoría. Compartamos unos minutos con los protagonistas de uno de los sindicatos más fuertes y combativos de nuestro país. La lucha de clases también se da en la conciencia de la gente. O sea, solamente cuando un trabajador, por ejemplo, es consciente del papel que juega en la sociedad, se puede hablar de que hace parte de la clase trabajadora. En 1829 se da la creación del primer sindicato en Inglaterra de trabajadores de las fábricas de hilo. Y de ahí para acá se desarrolla todo el movimiento sindical en el mundo. En Colombia, en mitad del siglo XIX, se dio una importación masiva de productos y aparecieron una cosa que llamaron las sociedades democráticas, que fueron unos grupos de zapateros, de sastres, que defendían su profesión. Organizativamente no se puede decir que era un sindicato, sin embargo yo creo que es el primer antecedente, y los sindicatos ya como tales se dan a principios del siglo XX. El primer sindicato que nace oficialmente en Colombia es el Sindicato de Artesanos de Sonsón en este municipio de Antioquia. De ahí para acá empiezan a desarrollarse sobre todo los sindicatos en los puertos, en las bananeras y en las petroleras, que fueron las primeras organizaciones sindicales que se dieron en el país. A diferencia de otros países, en Colombia el movimiento sindical fue pionero en crear un partido obrero. Ya en 1910 se establecían los primeros cimientos. En 1911 se daban las huelgas en los sectores portuarios y ferroviarios. Se ganaban las primeras luchas con aumentos salariales importantes. En 1913, el primer intento de descentralización sindical da origen a la Unión Obrera Colombiana. En 1930 ya estaban legalizados más de 100 sindicatos. La lucha apenas comenzaba. Nos ubicamos en el año de 1939, en Caldas, Antioquia, donde los empresarios Pedro Luis y Darío Restrepo compran a Bavaria Vidriera Fenicia. Allí, en 1942, nace la primera iniciativa de 40 trabajadores de la planta para organizarse y crear un sindicato de la industria del vidrio. Esta iniciativa no fue bien recibida y los despidieron sin contemplación. En 1949, Pedro Luis y Darío Restrepo dan nombre y apertura a la planta de Peldar en Envigado. La mayoría de trabajadores de la época no contaba con formación académica, pero eso no fue impedimento para organizarse en reuniones clandestinas, asumiendo el riesgo de despido. Era más fuerte el deseo de lucha ante las injustas condiciones de la patronal, y es así como en el año 1955 en Envigado se crea Sintra Peldar como sindicato de base. En ese mismo año, en la vereda del Mortiño, municipio de Cogua, Peldar inicia sus actividades. La mayoría de personal era de origen campesino y se empleaban familias enteras de los municipios cercanos como Zipaquirá, Cogua, Nemocón y Tocancipá. En el año de 1958 en Cogua se crea la subdirectiva de Sintra Peldar. Se presenta el primer pliego de peticiones. Entre sus primeras conquistas está la apertura del casino. Se crean los comités de hospitalización, mejoran las condiciones de salubridad y se da inicio
al centro educativo, donde varios trabajadores con mucha voluntad y disciplina pudieron acceder a formación básica, ya que la mayoría era analfabeta. En esa época eran valorados más por su fuerza física que por su conocimiento. La apertura de la proveeduría fue otra de las conquistas. En las plantas de Cogua y Envigado aún se pueden adquirir artículos de la canasta familiar a precio de costo. Es una época bastante convulsionada de la historia nacional. Tendría uno que irse al inicio de la violencia que conlleva el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 48. Los conservadores habían hecho su central obrera y los liberales tenían la suya, con el fin de cooptar el movimiento obrero hacia uno de los dos partidos tradicionales que han gobernado el país casi que desde que se dio la independencia hasta hoy. Del 53 al 55, Peldar tenía varias seccionales. Peldar tenía minas en Amalfi, en Guarne, donde extraía la materia prima como Fedespato, Caliza. El sindicato desde su creación venía pidiéndole a la empresa de que dejara descansar a los trabajadores, pero eso fue oído sordo. La empresa no aceptó eso hasta que se le hizo el paro. Fue más que necesario, porque a nosotros los derechos que teníamos no lo reconocían. En el proceso de la fundación, en eso la legislación no ha cambiado, me parece, eran los mismos 25. Estas reuniones se hicieron, existía aquí al frente de la empresa una estación llamada Estación de Ferrocarriles Nacionales, la denominada Estación de Envigado. Entonces, a escondidas a la salida de turno, trabajadores se metían en los vagones del ferrocarril a conversar y a hacer cómo se iban a afiliar al sindicato. Sí, el sindicato, el primero aquí fue subdirectiva del sindicato de Medellín, que era Sinaltraindubirios. Después de eso se fundó el sindicato de base. En el interior, en Zipaquirá, se crea el sindicato en el año 58, 1958. Lo crean después de una jornada, después de haber salido de una jornada de trabajo. La gente hace un sacrificio y lo hacen en el casino. Hay que una cosa interesante de eso es que la mayoría de esas personas que crearon el sindicato escasamente sabían leer y escribir. Pues yo cuando entré a la fábrica tenía un tercer año de primaria. Oiga pues, un tercer año de primaria tenía yo cuando entré a la fábrica. Con unos cursos que hizo la fábrica en el año 72, el presidente de ese entonces les pidió a las fábricas, como habíamos tanto analfabetas, por decir así, educar los trabajadores, porque había mucha gente que ni siquiera se sabían firmar. Pero tenía una facultad extraordinaria, que era la capacidad de lucha que les nacía, la necesidad de la unión, la necesidad de la unidad de la gente, la necesidad de tener un vocero que lo representara ante los empresarios. Entonces, en el año del 61 dimos una pelea con la empresa, porque prácticamente no fue una huelga, se denominó huelga, pero más bien fue un paro. Entonces, hartos, cansados ya sin descanso, entonces optamos por hacer un paro que más adelante se convirtió en huelga porque pasó de 45 días. Nos echaron la policía, el ejército y todas esas cosas, y en fin, la cosa estuvo maluca. Antes de aparecer el 2351 sobre el derecho de huelga, existían los esquiroles que tomaban la empresa por los muros, se entraban. En el caso de Envigado había un camino común de rieles que cruzaba la empresa Peldar hasta Coltejera acá enseguida. Entonces los esquiroles se metían en los vagones del ferrocarril y se entraban y entraban a trabajar o a ver si podían trabajar.
Esto trajo como consecuencia de que la empresa tuvo que aceptar de que teníamos derecho al descanso y fue uno de los segundos sindicatos que conquistó el descanso compensatorio. Si no se lucha por los derechos, nunca vamos a tener nada. 1969, esa huelga fue coordinada con los compañeros de Sindicato Seccional Barranquilla y los compañeros de Zipaquirá. El objetivo principal era buscar algunas mejores reivindicaciones, pero ahí hubo un problema que a la huelga la declararon ilegal. En ese momento estaba de presidente Carlos Lleras Restrepo. Se dio una orientación de que era necesario tomarse la empresa para que la huelga fuera más efectiva. Nos tomamos la empresa, la policía nos retiró de la empresa, nos sacó a palos, unos fuimos encarcelados y otros fueron despedidos, más que todos los de la junta directiva. La huelga es una herramienta, o llamémoslo, la huelga es un arma, pero ¿cuándo se debe utilizar? ¿En qué momento se debe utilizar? ¿Y cómo se debe utilizar? Eso es lo que tienen que sopesar y medir los dirigentes sindicales. En el año de 1963, la multinacional estadounidense Owens-Illinois compra gran parte de las acciones de Peldar, monopolizando la industria del vidrio en el país. Actualmente tiene plantas en Cogua, Envigado, Buga y Soacha. Es reconocida como la principal fabricante de vidrio en el mundo. En mayo de 1960, la organización sindical crea la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores de Peldar, Cotrapeldar, una iniciativa de economía solidaria que buscaba salir del modelo de banca tradicional, buscando el bienestar social, mejorando la calidad de vida de sus asociados y fomentando el desarrollo de la región. La huelga del 79 se hizo por el descanso compensatorio y entonces se firmó, me parece que fue el acta del 81, a los 2 años, firmaron un acta donde se dio el descanso compensatorio. Mire que hubo que pelear hasta para descansar. La huelga del 79 se llevó un proceso normal en el sentido de la negociación, pero los trabajadores querían era que lucháramos el punto de la pensión de jubilación. Y efectivamente pues la empresa no quiso ceder en eso y llegamos a la confrontación de la huelga, que la huelga duró 42 días, que fue una experiencia bonita porque en ese proceso de la carpa y todas estas cosas siempre se entendió como el concepto de clase y de unidad y este tipo de cosas. Nos reuníamos en la sede sindical y marchábamos hasta la planta de Peldar, en el Mortín. Y asistíamos todas las familias, con las pancartas, con las arengas. Eso es duro para la misma familia, pero a la vez al trabajador y al sindicalista es un apoyo y saben una motivación por qué van a seguir luchando. En esas carpas aprendimos a la lucha. Aprendimos a lo que es la unidad, lo que es el amor, el sentimiento. Empezamos a salir a las movilizaciones, empezamos a tomar conciencia de lo que era el país. El país venía de un famoso paro histórico en el año 1976. Pues, todas esas luchas que se estaban moviendo a nivel de América Latina, pues nos llamó la atención a todos nosotros los jóvenes. Y además que ya veníamos de estudiar en el colegio, algunos compañeros ya eran bachilleres, y otras personas, entonces había un movimiento de personas ahí en el sindicato nuevas y con nuevos pensamientos y con nueva estructura, y además teníamos estructura política. Los hornos se apagaron completamente, que es la primera vez en la historia que se apagaron los hornos, porque ese era el éxito de nosotros. Si no paramos los hornos, la producción seguiría haciendo y no hubiéramos hecho absolutamente nada. El compañero Omar Cárdenas era el presidente en ese entonces. Yo personalmente me sentí marcado porque pues trasnoché en la carpa, ya la gente había perdido, por ejemplo, ese interés por defender los intereses de los trabajadores. Estamos allá pendientes de que la empresa viera que las esposas también estábamos presentes, no los dejamos solos. Entre más gente había, pues más gente, la empresa sabía que le estábamos apoyando y los hijos también. Eso sí, siempre corríamos allá y estábamos a ver qué tocaba hacer. Pues como los sindicatos no tenían mucho poder económico, era buscar en diferentes formas solidaridad frente a que la carpa
hubieran alimentos, formas de entretención, responsabilidades, información sobre el proceso de la huelga cuando habían discusiones y todo este tipo de cosas. Se hacían marchas por Zipaquirá en solidaridad con la huelga de Peldar. Se hacían eventos artísticos para recopilar fondos y sostener la huelga. Digamos que era una experiencia humana y social muy bonita, en la que la hermandad y la solidaridad y ese deseo de mejorar la condición de vida mediante esa lucha se diera. Porque esa huelga nos enseñó a luchar, y que si bien los resultados económicos, sociales de las partes no fue lo mejores, pero sí nos dejó una cosa muy grande, que le mostramos a la empresa que no nos daba miedo. Se venía de la huelga de 1979 y pese a que no se había logrado todos los objetivos, el ánimo, la moral y la lucha de todos los compañeros no desvanecían. Son años de varios mitines, de represiones agresivas por parte de la empresa, de despidos y de inconformidades en las bases sindicales por resultados no esperados. En ese mismo año el país presenta una gran recesión económica, lo que obligó a muchas empresas a despidos, licenciamientos, cierres temporales y definitivos. Después de las negociaciones fallidas de 1981 y 1983, llega una época en la que se mejoran las tensiones por medio de acuerdos que lograron optimizar las políticas internas y la unidad de lucha. Todos los dirigentes de la época sintieron que era el momento de darle un vuelco a la política estratégica del sindicato, con el objetivo de mejorar la convención colectiva. Se hicieron estudios estratégicos en economía, se preparó la negociación con mucha dedicación, se contrataron asesores y se recolectó información. Existía y nacía el llamado a un verdadero cambio. La negociación de 1985 se soluciona en prehuelga en la ciudad de Bogotá. El mismo día y a pocas cuadras, el Palacio de Justicia era tomado por el grupo insurgente M-19. Para 1985 se nombra una comisión negociadora encabezada por aquellos dirigentes nuevos, jóvenes de la época, que era el compañero Diomedes Romero, Julio Rojas, Gonzalo Muñoz y otros compañeros a nivel nacional. Se comenzó la negociación llevando una gran cantidad de puntos que, si bien era cierto, mejoraba las condiciones de los trabajadores, pero en énfasis. Lo que se tenía en esa convención era mejorar las condiciones de vida de los familiares, como educación, salud, vivienda, entre otras cosas. Por ese motivo la negociación fue supremamente difícil y se llevó hasta la instancia de arreglo directo, la mediación que había en ese tiempo, con participación del Ministerio del Trabajo y los asesores por primera vez del sindicato. En materia de educación se consiguieron becas para todos los hijos de los trabajadores, desde el preescolar hasta la universidad, para el propio trabajador, para la compañera o la esposa del trabajador. Se consiguió el servicio médico. Nosotros llegamos a niveles de salud en que existía lo que se llamó una red de servicios que se llamaba la red Peldar, en que prácticamente los familiares tenían casi que la totalidad de las necesidades de servicios médicos. Fue así como al no haberse acuerdo ni en la etapa de arreglo directa ni en la etapa de mediación, se llegó a la etapa de prehuelga, donde los trabajadores a nivel nacional optaron por votar a la huelga unánimemente. En esa etapa la empresa llamó al sindicato y se llegó al primer acuerdo que sienta las bases para la convención colectiva, que es si se ve, es una convención más política en ese momento que remunerativa, como se venían haciendo las otras convenciones colectivas. Para el año de 1986, Sintravericol hace parte de la creación de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Hoy en día es la más grande del país, cuenta con más de 400.000 afiliados. Inicialmente, cuando se creó en el 86, contaba con más de 1 millón de trabajadores. Esta central se creó como un organismo que representa a los trabajadores del país a nivel nacional e internacional. En la OIT, por ejemplo, se llevan las denuncias de los trabajadores. Más que contribuye un poco al tema de denuncia, más que todo es una organización más política, claro que también de movilización.
Era necesario tejer esos deseos de unidad y su capacidad de lucha. Se estaba viviendo un momento clave. La suma de muchos esfuerzos y la experiencia cosechada los fortalecería para dar el gran paso y estar de nuevo unidos bajo un solo nombre, como en sus inicios, pero esta vez acompañados de las sedes de Envigado, Barranquilla, Soacha y Buga, así como Sintra Peldar, Sintra Conalvidrios y Sintra Induvidrios. Esta fusión y el resultado de años de lucha se llamaría Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vidrio y Afines de Colombia, Sintra Vidricol, que nacía como una organización sólida y democrática, integrada por trabajadores que estuvieran vinculados por medio de cualquier modalidad de contratación en las empresas extractoras de materias primas, fabricantes, procesadoras, comercializadoras y demás afines a la industria vidriera. Se iniciaba un camino con más voces que hablarían de unidad y lucha, más almas cuya máxima virtud sería la honradez y que harían historia en el sindicalismo del sector vidriero colombiano. Entonces nació con las seccionales Buga, Soacha, Envigado y Barranquilla. Al fusionarnos la personería jurídica de Sintra Conalvidrios, pues hubo que cancelarla. Después también de haber hecho algunos preacuerdos, innumerables reuniones, mucho diálogo, se llegó a la determinación de fundar a Sintra Vidricol. El nacimiento de Sintra Vidricol, la anterior central que teníamos, nuestra gloriosa CSTC, ellos orientaron de que no llegáramos todos a integrar la nueva junta directiva o la creación de Sintra Vidricol, puesto que nos teníamos que cuidar en un momento dado de que la empresa llegara a hacer unas persecuciones contra la nueva organización. Entonces, en la eventualidad de que eso se llegase a dar, entonces pues ahí teníamos una reserva para poder continuar la lucha como en efecto se dio. Desde sus inicios, el movimiento tuvo la necesidad de expresarse y denunciar las inconformidades ante la empresa. Es así como nace el botellazo, una herramienta de comunicación que siempre ha mantenido su posición crítica e informativa. Nació con ese órgano informativo. Se fue modificando la esquela del botellazo y ahora pues está más bien presentado que antes. Primero se hacía a mano y era como el rompimiento de una relación con la empresa. Eso quiere decir el botellazo, ¿cierto? Del botellazo te digo que inclusive yo he sido de los que más he reclamado porque no sale de una forma habitual como estábamos enseñados. Cuando yo ingresé a la empresa, el botellazo salía mínimo cada mes. Ese es el boletín institucional que utilizamos, se llama botellazo, pues haciendo analogía al tema de las botellas de vidrio. Y lo de ASO, porque pues era el mecanismo por el cual los que no tienen voz se hacían escuchar. Es decir, trabajadores vulnerables a una terminación de contrato por manifestarse frente a los malos actos de un empleador, lo hacía a través de ese boletín institucional y entonces por eso lo de ASO. Es un boletín que circula con cierta periodicidad, no es pues coyuntural, sino que tiene una periodicidad de publicación y allí pues es el órgano que utilizamos para la comunicación más que todo interna entre afiliados, junta directiva y pues como una cosa particular encontramos que la empresa no se pierde botellazo que hagamos, siempre los lee y casi que los lee de primero, ya tiene buena acogida. Bueno, del año 2000 al 2003 mi hijo Roger recibió un boletín informativo del sindicato, se llama El Botellazo, y ahí en ese boletín salió el concurso para el himno de Sintra Vidricol y había un premio para el que compusiera ese himno. Y yo empecé entonces a documentarme, sacar estrofita por estrofita, estrofita por estrofita. Lo presenté en el sindicato y
Y cuando se presentó el himno mío, la gente quedó satisfecha y le pidieron concepto al jurado calificador y dijeron que indudablemente el himno de don Roger era el que iba a quedar como ganador del himno de Sintra Vilicol. Dentro del acuerdo que hicimos en el año 87 había de que la empresa iba a reparar uno de los cargadores del horno de Barranquilla. En Barranquilla había un solo horno. Nadie se imaginaba de todos, ni los trabajadores de allá, ni nosotros, que esa planta la iban a cerrar. Los trabajadores salieron inmediatamente, los mandaron para la casa y los trabajadores dijeron no nos podemos ir para la casa. Entonces, ¿qué hicieron los trabajadores? Montaron una carpa. Los que llevan menos de 10 años, la ley los sacaron a todos. Nos quedaron todos los mayores de 10 años, más o menos como unos 90, 100 trabajadores nos quedaron ahí. Entonces nosotros dijimos, bueno, mantengamos la lucha, pero tenemos que buscar un acuerdo con la empresa. Dijimos, a la empresa no vamos allá a pedir acá, no vaya a llorarle. No, a la empresa le vamos a llevar alternativas de solución. Y entre todos los trabajadores, familiares, asesores, participaron todas las seccionales, Envigado, COGUA, el presidente en ese momento era de Conalvidrios, de la Junta Nacional, y participaron los comercios de allá, sus familias, todo el mundo. Presentamos alternativas que a mi manera de ver fueron históricas. A mi manera fue una conquista, no solamente de los trabajadores de Peldar, sino una conquista a nivel nacional. Fuimos pioneros de que un proceso de cierre de una planta se convirtió en una lucha, se convirtió en una experiencia muy interesante para los trabajadores. ¿Y por qué lo conseguimos? Porque pensamos con una visión de futuro. ¿Cuál era la propuesta? Buscamos era que la mayoría de la gente preservara su trabajo. Como Peldar tenía dos plantas, podíamos trasladar un poco de gente para allá. Había una gente que ya, por ejemplo, tenía cierta edad, ya pasaban de 50, 52, 50. Era gente que estaba cerca de una posibilidad de una pensión. Dijimos, presentemos una propuesta de pensión. Pero hay gente que ustedes saben con todo proceso no le gusta ni lo uno ni lo otro. Pues plata. Pero no era simplemente presentarle una propuesta únicamente con lo que está en la tabla de indemnización. La tabla de indemnización convencional de ese momento más un 32%. Pero nosotros como sindicato nos interesaba más que la gente se quedara. Nosotros hacíamos fuerza era para que la gente no se fuera y no se fuera a coger por la tabla de indemnización. Había que hacerles unas mínimas garantías. Peldar, por ejemplo, les pagaba el desplazamiento allá de Barranquilla para acá a la familia, le traía sus trasteos, sus corotos, que llamamos nosotros acá, los coroticos se los traían acá, un préstamo de vivienda. Claro, pues imagínense trasladarse para pagar arriendo, entonces sería ir en peores condiciones que las que estaban allá en Barranquilla. Entonces se les garantizó vivienda, se les garantizó educación, pero hay un punto fundamental que fue el que cambió la historia y que fue lo que más le gustó a la gente, fue que para la pensión nos inventamos una fórmula que se llamaba los 1100 puntos. ¿En qué consistía esa fórmula de los 1100 puntos? Conseguías en sumar la edad con los años de servicio. Los salieron pensionados con 41, 43, 44 años de edad. ¿Sí ve? Que eso es su género, nunca había existido en Colombia en el sector privado. No queremos acabar las empresas, que es una falacia que siempre han denigrado el movimiento sindical. Por el contrario, las empresas es indispensable para el desarrollo del trabajador. Lo que se quieren es que, así como ganan los empresarios, los trabajadores también tengan condiciones dignas y justas y sus familias y en general el país, porque lo que luchamos finalmente es por el país. Las empresas obviamente tratan de distorsionar este concepto en el sentido de que ellas son las que proveen todas las necesidades del trabajo, pero hay que entender que la contradicción existe y el ser humano, que es el que trabaja y las produce, pues también debe recibir reivindicaciones. Entonces no es ese concepto de que necesariamente las empresas son las que dan a los trabajadores, sino son procesos de discusión en que se llega a un acuerdo entre esa transformación de esas materias primas en valor agregado y cómo se distribuye esa riqueza. Las organizaciones sindicales las tildan de acabar empresas y no es así. Las empresas se acaban porque quieren, no por una organización sindical. Acá no quedan los nombres, acá queda es una institución. Existe una experiencia de otros países donde los dirigentes sindicales y obreros han llegado a ser los grandes dirigentes políticos. Trabajador vota trabajador.
Desafortunadamente, cuando nos surge un líder bien bueno, de inmediatamente nos lo sacan, nos lo cortan, nos lo acaban. Hablamos de un Pardo Leal, de un Jaramillo Osa. Mire, uno del mismo sistema, inclusive como Luis Carlos Galán, pero que traía una plataforma que les iba a golpear y que lo eliminaron de una. Aquí el líder que salga tiene que saber salir y tiene que tener el respaldo del pueblo. Y lamentablemente el pueblo, cuando lo matan, entonces se le olvidó. Pero recordemos que la violencia se generó por algo parecido, ¿cierto? Porque salió un líder, el compañero Gaitán, y se generó precisamente porque lo mataron. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Salgamos a votar por nuestros propios, las personas que nosotros conocemos, que los conocemos en el barrio, que los conocemos en su trabajo, que los conocemos en el colegio, que ya se han capacitado, que están cualificados, para que nos representen. Y no personas que lo primero que llegan allá, ¿sabe qué es? A legislar a favor de la clase minoritaria, de la burguesía. Piden los votos de los trabajadores y después se van al Congreso a legislar en contra. En este panorama de crisis nacional que se estaba viviendo, aumenta el temor y el desconcierto de reconocer que estamos en un país con una doble moral vergonzosa. Una vez más, los colombianos nos encontramos en medio de una lucha de poderes y seguimos año tras año entregándole el poder a las personas equivocadas, ya sea por caer en la trampa que ponen los candidatos en campaña, por falta de conocimiento sobre los planes de gobierno que nos afectarán o beneficiarán, o por hacer parte de los que se abstienen porque creen que su voz y su voto no vale. Ahí está nuestro error. Platón, el filósofo griego, lo dice: el precio de desentenderse de la política es ser gobernados por los peores hombres. Debemos entender que sin la fuerza que le damos a cada movimiento o partido político, ellos no existirían. Asumamos como un deber o un gesto de compromiso con el país salir informados a elegir a nuestros gobernantes. Se nos olvida que hacemos parte de una gran familia llamada Colombia y que el rol que decidamos tomar tendrá un impacto, porque la suma de muchas acciones y personas buscando el bien común nos llevará a otra realidad. Ahora nos ubicamos en el inicio de los años 90. Estamos a punto de presenciar hechos que llevarían a nuestro país y a nuestra clase obrera a un verdadero holocausto laboral. En Colombia llegó el modelo neoliberal traído del laboratorio en América Latina, que fue Chile, hacia los finales de los años 80 y comienzos de los 90, especialmente el gobierno de César Gaviria, donde se da la apertura económica y se implementa todo el modelo económico, diría yo, político y cultural neoliberal, que busca por todos los medios abaratar la mano de obra. Los empresarios inmediatamente plantean que con las condiciones laborales que teníamos nosotros, para ellos era difícil competir a nivel de los mercados internacionales y demás. Ya los empresarios, por ese concepto de apertura y de globalización, entonces plantean que no pueden mantener ese régimen de contratos, o lo pueden mantener pero bajo otras condiciones de ingreso. Nosotros decíamos que no, que la empresa seguía siendo competitiva, que la empresa, entre otras cosas, era un monopolio, no tenía muchas circunstancias de debate o discusión en el mercado. Por eso, a partir de que se implementa el modelo neoliberal, lo primero que se hace es una ley para reformar el sistema laboral, que fue la Ley 50 de 1990. Los trabajadores perdimos la retroactividad de las cesantías. Recuerdo mucho que nosotros hicimos una cartilla donde hicimos un estudio proyectado a 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años. Y les explicamos en la cartilla y en unos foros a los trabajadores cada uno cuánto iba a perder si se acogían a esa ley 50 del 90. El pago que se tenía de los recargos nocturnos, la variación del concepto de días nocturnos, se tenía el concepto de 6 de la mañana, de 6 de la noche a las 6 de la mañana del siguiente día, y eso tenía una remuneración mayor. El pago de los festivos y de los dominicales fue mejorado. El argumento fundamental del concepto de Estado y de poder político que en el momento para hacer eso era que tenían que ser competitivas las empresas para afrontar la apertura y demás y para crear empleo, cosa que nunca sucedió. Entonces esa ley 50 fue muy grave porque también les permitió a ellos algunas reformas de carácter legal que les permitieron generar otras formas de contratación, subcontrataciones y otro tipo de cosas. Es otra de las formas que se han utilizado pues para favorecer la inequidad
en este país, pues las cifras lo dicen, no lo digo yo, somos de los países más inequitativos que hay en América Latina y creo que en el mundo. A partir de ese momento, ningún trabajador tiene su puesto de trabajo garantizado. Las pensiones de alto riesgo son un logro de muchos sectores, entre ellos el vidriero, que siendo partícipes del proceso de la nueva reforma pensional en los 90, logra mantener los beneficios para darle continuidad a las pensiones especiales. Esto permitió que los trabajadores que se exponen a diario, en el caso de la producción del vidrio a altas temperaturas y a ciertas sustancias cancerígenas, fueran favorecidos con una pensión especial. Algunos no han logrado acceder al beneficio ya que muchos casos han quedado en limbos jurídicos, pero la lucha continúa. Lamentablemente este país y un coterráneo mío que es el tipo más vil que tiene este país, se llama Álvaro Uribe Vélez, hizo una reforma pensional y yo que trabajé en altas temperaturas perdí 10 años vinculado a la empresa devengando cero. Hoy en día Sintravidricol continúa defendiendo estos derechos frente a las políticas de Estado, como ante la industria del vidrio. En esta lucha llena de injusticias y represión son muchos los líderes que hoy no nos acompañan, pero que de una u otra forma han dejado un legado ideológico a nuestra organización. Su valentía, entereza y dedicación para construir un país diferente nunca serán en vano. Sus ideales permanecen en nuestro diario vivir como ejemplo para una sociedad que tiene que velar por el bienestar de todos y para todos. Empecemos por reconocer que los intereses de unos pocos manejan la forma y el nivel de información que llega a nuestros hogares. Es por eso que tenemos que buscar, entender y compartir la verdad. Examinemos también que nuestro día a día es tan intenso que no nos da para incluir la realidad nacional en nuestra rutina, que buscamos la dispersión y el entretenimiento, que es más fácil ver la vida de los otros a través de una pantalla, que es más fácil cambiar un canal o ver un partido de fútbol. Por esa apatía y falta de interés en nuestra realidad y los temas que nos pueden afectar como sociedad es que los días pasan, cumplimos ciclos y nada cambia. Peldar y Conalvidrio eran de diferentes grupos económicos. Uno era el grupo Ordiralule, que es Peldar, y el otro era el grupo Santo Domingo, que es Conalvidrios. La empresa toma la decisión de vender la planta de Metálicas, una planta de Envigado donde se hacían todas las partes de las máquinas. O sea que más o menos estábamos hablando de más o menos de 150 trabajadores. Toma la decisión de cerrar esa planta y con los acuerdos concertados que habíamos hecho en los años anteriores, salen esos trabajadores, otros se reubican y prácticamente se acaba con esas líneas de producción. Las plantas de Conalvidrio se compraron prácticamente y estaban paradas, o sea, el sindicato y los trabajadores de la planta de Conalvidrio en su gran mayoría ya habían sido despedidos. Una de las principales motivaciones para el movimiento sindical es aportar al desarrollo del país. Por eso en todas las sedes se han adelantado procesos de integración con la comunidad en diferentes escenarios. En el ámbito social, cultural y recreativo se desarrollan cineclubes y muestras de diferentes expresiones. En el ámbito educativo, capacitaciones, seminarios y talleres. Un caso para recordar es la Fundación UTP, que fue una institución de educación no formal creada entre Cotra Peldar, Fonpeldar y Sintravidricol. Desde 1998 a 2011 tuvo una importante representación social en la comunidad zipaquereña y de la región. Nuestro sindicato Sintravidricol es un sindicato de industria. Poseemos en este momento una junta nacional, junta directiva nacional, que tiene 10 integrantes. Tenemos 6 subdirectivas. Y esas 6 subdirectivas, cada subdirectiva tiene su junta directiva también, con 10 integrantes y una comisión de quejas y reclamos que son 2 personas por cada empresa. Tenemos 933 afiliados hasta la fecha en 4 empresas diferentes: Cristalería Peldar, Moldes Medellín, Vidriera Fenicia y la empresa Feilo Silvania. A los trabajadores que laboramos en Cristalería Peldar tenemos una convención colectiva que podría ser catalogada como una de las mejores del país por las conquistas que hay allí. Es una convención que heredamos de los fundadores, de nuestras personas que estuvieron antes que nosotros liderando la organización de trabajadores,
tenemos auxilios en educación, tenemos auxilios en salud, tenemos jornada de trabajo, tenemos unos salarios que procuran por una vida digna de los trabajadores y las familias, tenemos un respeto y un reconocimiento de la empresa. La seccional Sabaneta nace en 1999, que hay una sustitución patronal entre Peldar Envigado, que es la parte de metálicas, y la cual es comprada por el grupo Ross, por el señor Larry Ross, que posteriormente se asienta en el municipio de Sabaneta y transfiere los trabajadores de metálicas hacia este municipio con las garantías convencionales del momento. Llevamos en esta lucha como seccional nueva, llevamos 8 años. Somos una seccional que le debe la vida a Sintra Viricol. Nosotros nacimos uniéndonos a una seccional Bogotá que venía desde hace muchos años atrás y tenía unos afiliados que venían en un proceso de liquidación de una empresa que se llamaba Viteco. Nosotros éramos sindicato Sintraviteco, sindicato de base. Nos dimos cuenta que por problemas políticos entre las mismas directivas en esa época, de todas las seccionales no se podía lograr la unidad. Hasta que por fin se dio la unidad en Sintraviricol, nosotros pasamos a ser parte y a conformar la seccional Bogotá, que en el tiempo del año 2009, cuando desaparecimos como seccional Bogotá, que la empresa acabó con la planta de vidrio aquí en Bogotá, entonces tuvo un receso esta seccional, el cual ha sido retomada por otros nuevos compañeros, a los cuales les doy el mensaje que cuiden que todo lo que tenemos no nos lo ha regalado el patrón, ni el gobierno, que todo ha sido con lucha, que vinculen a sus familias a ese proceso, ya que a nosotros eso nos estaba matando anteriormente porque nos echaban las familias encima, donde nos silbaban que nosotros y el movimiento sindical éramos subversivos y que nos íbamos a quedar sin sustento para nosotros y para las familias. Nosotros nos unimos a ellos como seccional, ellos fueron desapareciendo y nosotros fuimos surgiendo. Fue un desaparecer de una seccional y un aparecer de otra. Pero sin embargo siempre somos seccional Bogotá. Nuestra historia es 2007, marzo, nos unimos a Sintraviricol y desde allí duramos un mes en la empresa y fuimos despedidos todos los que nos unimos. La organización, digamos que parte su accionar en la defensa de los trabajadores a partir del año 2007 y desde este mismo año, después de una libre asociación, después de un proceso muy bonito de credibilidad en los derechos de cada trabajador, inicia la seccional. Posteriormente se presenta un pliego de peticiones para el mes de septiembre del año 2007. Por la negativa que se tiene, se inicia el proceso de negociación fallido. Posteriormente se hace una asamblea y en esa asamblea, por sorpresa, todos los socios, exceptuando un solo compañero, votamos la huelga. Para ser personas más jóvenes fuimos resistentes. La amargura, la tristeza no cabían en ese entonces. Se vivió antes un espacio propicio de alegría, de recogimiento, porque la convicción era tal que sabíamos que los frutos eran significativos y que eran poder llegar a conseguir nuestra primera convención colectiva para tener beneficios propios del colectivo y de las familias. Bueno, en la historia de Sintraviricol también hay registrado otro hecho. Tiene que ver con la seccional Pereira de Sintraviricol, que surge en el año 2007. Trabajadores de la industria del vidrio en la empresa se llama Vidriera de Caldas. Posteriormente esta empresa es declarada en ley de insolvencia, en reorganización económica. Se quiebra la empresa por parte de la administración. Después de un proceso largo de huelga, una huelga que hicieron los trabajadores para recuperar sus acreencias, es entregada por el liquidador en dación de pago por sus acreencias laborales a los trabajadores de Vidriera de Caldas, afiliados a Sintraviricol. Estos 87 compañeros, cuando les es entregada la empresa, miraban que si la vendían no alcanzaban a cubrir sus acreencias laborales. Entonces lo que hicieron fue, se tomó la decisión de crear una empresa nueva dirigida por los trabajadores
y puesta nuevamente a producir. Un anhelo de los trabajadores es ser dueños de los medios de producción. Este ejemplo sigue trabajando en Pereira, se llama Vidriera de Caldas Trabajadores SAS. En Sintraviricol Alcogua somos 340 trabajadores aproximadamente. De estos el 90% somos afiliados a la organización sindical, lo cual nos da una fuerza suficiente para la negociación colectiva. En la última década, especialmente desde el año 2007, lo que tiene que ver con negociaciones colectivas, en el año 2009 y en el año 2010 la organización sindical se sentó a concertar con la empresa condiciones sobre los trabajadores, la convención colectiva. Hubo actas extraconvencionales que, desde mi punto de vista, desmejoraron nuestras condiciones como trabajadores. Por ejemplo, se sentaron a revisar las condiciones de contratación. Entonces inicia un proceso de tercerización laboral. También se tocaron temas como la vigencia de la convención colectiva. Nosotros históricamente veníamos negociando a 2 años y a partir del año 2009 se crea la vigencia de 3. Pues esto no nos permite negociar más rápido y mejorar las condiciones de los trabajadores, y adicional a eso se crea una escala salarial nueva con el 17.5 por debajo para que la empresa pueda contratar personal a partir del 2009 en unas condiciones salariales diferentes, que son obviamente desmejoradas las condiciones de los trabajadores. Son decisiones que nos llevaron a un declive o a un retroceso como organización sindical. Lo que actualmente estamos haciendo pues es recuperando esas condiciones, o sea, recuperando lo que teníamos en el pasado. En el año 2012 llevamos una bandera que era la vigencia, queríamos recuperar esa situación y logramos, digamos que acortar la brecha de 3 años a 2 años y medio. Y en el año 2015 finalizamos con los 6 meses que hacían falta, es decir que actualmente la vigencia nuevamente es a 2 años. Logramos recuperar esa vigencia que para nosotros es muy importante. Los tercerizados que se crearon en el año 2007 hoy en día han disminuido sustancialmente. Estamos hablando de más de 100 puestos de trabajo que se crearon tercerizados en el 2007 y hoy en día oscila entre 50 a 80 tercerizados en la planta. Son de las conquistas que como trabajadores podemos estar orgullosos de que hemos recuperado. Afortunadamente subimos en cantidad de afiliados. Logramos hacer una concertación hace un año largo donde se logró vincular 100 trabajadores convencionados, contrato a término indefinido, que es un gran logro del sindicato. También tenemos en la actualidad 218 afiliados, de los cuales 66 son mujeres. Bienvenidas las mujeres a nuestra organización, y 152 caballeros compañeros. En estos momentos la subdirectiva de la seccional Sabaneta anda fuerte. Tenemos afiliados lo que es en la parte de mecanizado y en la parte de fundición. En estos momentos contamos con alrededor de 100 socios, y en este instante como tal estamos en un conflicto derivó de la huelga que cesó el 29 de enero del 2016, y la empresa demanda a Sintraviricol por una supuesta ilegalidad de huelga. Entonces somos una organización completamente convencidos de esa tarea que tenemos que hacer. Tenemos que luchar contra esa clase dominante, esa clase capitalista, para defender unos derechos. Eso es el ahora de nuestro sindicato. Asistimos, hacemos reuniones, tratamos de fortalecernos, tratamos de ser un pensamiento colectivo y no individual como el que muchos de nosotros pregonan. Esa es la seccional Bogotá, compañeros. Bueno, en este momento la organización sindical cuenta con 60 socios. El sindicato en este momento propende no solo por ser una organización de trabajadores, sino también por ir más allá, por tener un enfoque social, que pienso que es la responsabilidad que tiene y que debe tener cualquier sindicato. Porque de entrada sabemos que el sustento de las familias en Colombia es el trabajo, no será otro.
cuando priman los verdaderos valores. La organización sindical en cuanto a relaciones laborales con la empresa, digamos que está normal. En lo que realmente tenemos dificultades es en el tema de tercerización de unos oficios convencionales que debería ser con personal directo con la compañía, pero que la empresa lo viene haciendo de una forma tercerizada con otras compañías prestadoras de servicio. Esa es como la mayor dificultad que tenemos en este momento. Nuestro sindicato en los años venideros tiene que enfocarse en varias cosas. Uno, en constituirse realmente en el sindicato de la industria del vidrio en Colombia, porque en el momento pues tenemos algunos afiliados, pero no abarcamos a todos los trabajadores de la rama del vidrio en Colombia. Entonces es uno de los objetivos. Dos, es ser esa organización de trabajadores que lidere las nuevas posibilidades o realidades del sindicalismo colombiano. Repensarse el qué va a ser, cuál va a ser la organización de trabajadores en este país que finalmente resuelva la baja tasa de afiliación que existe. A finales de este año tenemos negociación en la empresa vidriera Fenicia del grupo Owens Illinois. Ellos actúan en la ciudad de Soacha. Posteriormente tendremos la negociación con Peldar, que se debe estar haciendo hacia el 2017. La lucha sindical es el verdadero ejercicio de la democracia, es poner en práctica los principios de la democracia: participación, decisión, generar autogobierno. Para mí ser sindicalista es un honor en los términos de que se representan a un grupo de trabajadores para mejorar sus condiciones y su calidad de vida. Ser sindicalista es una tarea ardua, muy dura, pero que es gratificante. Es gratificante cuando usted lucha por los derechos de las demás personas, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestras familias, y es otra forma de ser sociedad. Tiene que entrar con una capacidad para defenderse, pero una capacidad seria, muy honesta, eso sí. Si la gente no es honesta, queda sin autoridad con la empresa, sin autoridad con los trabajadores y derrumbe esa vaina. La honestidad sí juega un papel. Realmente esa lucha nosotros la vivimos desde muy pequeños. Mi generación de los 96 más o menos, veíamos cómo los trabajadores de Peldar frente a las negociaciones colectivas actuaban, cómo ellos realizaban dichas negociaciones colectivas, cómo se preparaban, cómo actuaban frente a la asamblea, porque no es fácil convencer a la asamblea, cómo se preparaban para las distintas marchas que hacían, huelgas, las negociaciones colectivas, cómo hacían el pliego de peticiones. Nosotros veíamos mucho eso. Eran muy pocos los que podían tener esa conciencia social, porque muchos trabajadores tienen varios hijos, pero particularmente yo lo viví y estoy agradecida por eso. Nuestro sindicato tuvo una subdirectiva cuando eso allá se llamaba Conalvidrios, era del grupo Santo Domingo, los dueños de Bavaria en su entonces. En ese entonces había sindicato, también afiliados a Sintravidricol, pero por decisión de la empresa terminó con el sindicato allá a través de argucias económicas, planes de retiro y demás, una arremetida. Se nos terminó la subdirectiva Buga. La organización de trabajadores llamada Sintradit presentó un pliego de petición en ese momento a sus empresas con las cuales trabajaban y a Cristar, pero ni el ministerio, ni la justicia, ni las empresas, ni los dueños de estas empresas han accedido a negociar el pliego de peticiones. Es así que llevan 5 años, completan el 20 de noviembre del 2016, 5 años en huelga, 32 familias, por el mero hecho de haberse organizado en un sindicato y haber planteado un pliego de peticiones que reivindique los derechos de esos trabajadores y de las familias. Pero yo sigo con mi solidaridad, con mi gente, y yo soy enfermo por ir a Buga a respaldar a los compañeros. Y me sueño viendo la seccional Buga otra vez. A todas las bases de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, queremos hacerles una invitación muy cordial, es a organizarse en sindicato, a organizarse en Sintravidricol, concretamente a los de la industria del vidrio, que no hay que ponderar divisiones, no hay que ponderar gustos o disgustos,
no hay que ponderar afectos, sino que hay una cosa superior que ponderar, y es el interés colectivo, los derechos colectivos y la necesidad de ejercer la democracia como eje principal de la lucha de los trabajadores. Entonces, la invitación es a acercarse al sindicato, a discutir, a participar, a elegir, a ser elegido y a mantener esa organización de trabajadores que durante 61 años ha salvaguardado nuestros derechos y los de nuestras familias, a no dejarlo agotar, a permanecer en el tiempo hasta la eternidad. Por sobre las diferencias personales, ideológicas, de toda índole, sea políticas, religiosas, culturales, lo que sea, por encima de eso está la unidad frente a la empresa para hacer las reclamaciones que tengan con relación a los beneficios para los trabajadores. Yo los invito a que participen activamente del sindicato. Esas cosas que usted le llega cada semana, salarios, prestaciones sociales, eso no fueron conseguidas que la empresa nos la regaló. Eso fue la lucha de 4 generaciones. Hubieron compañeros despedidos, compañeros que murieron, compañeros sancionados, y mucha gente participó en eso. Entonces lo que ustedes tienen, las conquistas que tienen ahorita, hay que mejorarlas. ¿Y cómo se mejoran? Participando activamente en el sindicato. Y llamaría a todos los asociados del sindicato a que respalden su organización sindical, que elijan o sean elegidos, y que entiendan que, si bien es cierto, la empresa por el concepto capitalista es quien genera o es la propietaria de eso no quiere decir que no exista la contradicción que es el trabajo, y a la larga es el trabajo el que produce la riqueza. Que fortalezcan su organización sindical, mantengan su convención colectiva y la mejoren en las posibilidades que puedan. Yo les pido a todos los trabajadores actuales de Peldar que hagan respetar lo que nosotros dejamos escrito, porque si no hacemos respetar todo lo que quedó escrito, entonces ¿a dónde iremos a parar? La unión hace la fuerza. Si la familia está para todo, está uno apoyando, es como en el matrimonio, uno está en las buenas y en las malas. Entonces, entre más uno apoye, más beneficios reciben. El sindicato es importante que luchen por él, que conserven los ideales para que lo que se ha conseguido no se pierda, que esas convenciones colectivas se sigan agrandando, sigan creciendo en beneficio de los trabajadores. La afiliación a un sindicato es primordial porque sabemos que es el ente que va a proteger nuestros derechos laborales, el ente que le va a propiciar a través de esta valiosa lucha unas conquistas a las familias que van a producir unos beneficios que quizás sabemos que, aparte de las obligaciones gubernamentales, ningún patrón va a generar. Tenemos que hacer esa malla social para poder luchar contra este gran ente que se nos viene. A los muchachos, estudien pero con un sentido social, o sea, marquen la diferencia, no se dejen llenar de ideas, lean. No solo está el señor Google, están los libros, tenemos que volver a los libros. Piensen, resuman, saquen una idea de un párrafo, no solamente se limiten a lo que les diga. No piensen que las cosas han sido fáciles para esos viejos que han entrevistado de las seccionales, que han hecho sindicalismo, la han luchado. Y nosotros muchas veces perdemos esto por nuestra arrogancia, por nuestro egoísmo, por pensar que lo que se ha conseguido ha sido fácil y que siempre lo vamos a tener. Un llamado al compromiso para que no se pierda la fuerza, nos demos cuenta que es un sindicato que todavía es fuerte, pueden acercarse a la oficina, si algunos no conocen bien la convención, los derechos que tienen como asociados, el compromiso para apoyar las actividades, para apoyar una marcha, porque es que tenemos que fortalecer esta organización para un futuro. Muchachos, a cuidar mucho lo que ustedes tienen en un librito que se llama Convención Colectiva, porque esa con el tiempo va a ser una de las únicas empresas
y de las únicas organizaciones sindicales que se pueden dar el lujo que tenemos esta belleza de convención colectiva. Que siempre vaya con el fin del trabajador y de la familia. Capacitación. Considero que la persona que se educa no solo en el campo político, sino también en el campo operativo, en el campo técnico, puede tener una visión muy amplia de lo que es la realidad, una realidad muy objetiva. Un saludo a los compañeros fundadores de Sintravidricol, también a los compañeros más antiguos que hay en la seccional Sabaneta, que aportaron mucho a la organización. Tengo mucho pues que agradecer. Que traten de retomar la filosofía sindical, no se piense individualmente sino colectivamente, que traten de concientizar a los trabajadores que si uno ingresa a un sindicato no es para tener beneficio propio, no tampoco de señalar a los sindicales que han ejercido bien su labor en las mesas de negociaciones colectivas, que han logrado obtener beneficios extralegales mediante los pactos y convenciones, sino que por el contrario los apoyen y aprendan más de ello. Entonces el llamado es a que se afilien a la organización sindical, que hagan parte de esta gran familia que es la organización sindical para luchar por nuestras reivindicaciones laborales. La razón de ser de nosotros sigue siendo sin lugar a dudas nuestra convención colectiva de trabajo. Esto es lo que vale la pena luchar y esto es lo que vale la pena defender. Sin esto seguramente no somos nada. Esa es la invitación a que nos acompañen, nos unamos y que con ideas entremos todos al debate para enriquecer nuestra ideología y nuestro discurso. A las nuevas generaciones que se apoderen, que se adueñen de esta realidad, que se adueñen de su futuro, que se adueñen de sus derechos, que se adueñen de su sindicato y que ejerzan la democracia a través de la organización de los trabajadores. Ver a través del cristal nos acerca a una veraz transformación. Veraz porque visualmente es fiel reflejo de la realidad. El vidrio no oculta los rasgos reales, las texturas o el color de las cosas, no maquilla los defectos. Hemos visto el panorama completo, 61 años de entrega y compromiso, una vida de invaluables conquistas y fracasos que se convirtieron en aprendizaje y hoy nos deja una significativa memoria histórica. Para exigir tenemos que dar, y eso es lo que hacemos como clase trabajadora día a día, buscando la equidad y aportando a la construcción de un país donde todos quepamos con nuestras reflexiones, verdades, diferencias y contradicciones. Así lo han demostrado nuestros líderes sindicales. Se han adaptado a los cambios de cada época, enseñándonos que se puede llegar a compromisos con la gente que piensa diferente, en un diálogo donde prima la verdad y el respeto. Para los que empezaron la lucha era sentido común. Para otros, no decaímos porque sabíamos que no éramos una minoría, que teníamos que estar más unidos que nunca. Hoy somos más de 1000 luchadores. Aquí estamos tan comprometidos como el primer día, con la madurez suficiente para continuar nuestro camino de unidad y lucha.